La profesión de maestro es una de las ocupaciones de mayor importancia en cualquier país. En Canadá, la educación primaria y secundaria es obligatoria y la provee el gobierno de forma gratuita. Por tal motivo, la alta exigencia y regulación para ejercer como maestro de educación básica es considerablemente alto, especialmente para un extranjero. Si tú eres maestro y estás interesado o interesada en emigrar a Canadá, entonces este video es para ti. En este primer episodio platicaremos con Vanessa Ortiz. Ella es mexicana licenciada en educación primaria y profesora certificada por Alberta Education. Actualmente es profesora de Junior y Senior High en la Edge School of Athletes. También está activa en la política, desempeñándose como co-chair en el Alberta's NDP Race for Equity Caucus. Es directora de Labour New Democratic Youth of Alberta y secretary en la Association of Mexicans in Calgary. Escucharemos su historia y los retos a los que se ha enfrentado para poder ejercer su profesión de maestra en Canadá, específicamente en la provincia de Alberta. Vanessa nos dará un recuento de primera mano sobre los requisitos que se necesitan para poder certificarse como maestro y algunos consejos para los que planean dedicarse a la educación en este país. Todo esto con el fin de que tú, al igual que nosotros, pronto puedas decir con orgullo, soy inmigrante. Vanessa, a ver, platícanos así bastante campechanamente, o sea, ¿cómo llegaste a Canadá, no? O sea, ¿cuál fue tu proceso? Y ¿cuándo más o menos para ubicarnos en tiempo, para que la gente pues, te conozca? Bueno, yo comencé a prepararme para venir a Canadá en el año 2015. En ese entonces yo tenía una relación sentimental con quien ahora es mi esposo. Él aquí vino como un trabajador temporal por medio del Tratado de Libre Comercio, el programa de trabajadores altamente calificados. Él estaba trabajando aquí y yo comencé a prepararme para unirme a él, ¿no? En el año 2015 se concreta nuestra unión en el año 2016 cuando nos casamos y es cuando yo ya llego a Canadá. Perdóname. Exacto. ¿Sí? Te voy a hacer preguntas para ubicarnos en los procesos. ¿Te casaste en México o te casaste en Canadá? Mira, el plan era casarnos en México. Yo tenía todo listo ya para la boda. Teníamos el lugar, los invitados, las invitaciones, el pastel, teníamos todo. Pero mi esposo Luis, él acababa de tramitar su residencia permanente y él tenía que recibir una tarjeta, su tarjeta de residencia, ¿no? Claro. Que generalmente tarda alrededor de entre 40 y 60 días. Pero en ese tiempo Canadá estaba recibiendo a un gran flujo de migrantes sirios que venían como refugiados, entonces todo se atrasó y no recibió nunca su tarjeta de residencia, entonces tuvimos que cancelar todo allá y es por eso que ya nos venimos y pues nos casamos aquí en un restaurante español muy bonito aquí en Calgary, que ahorita ya no es restaurante español, es un restaurante de sushi. Nos da mucha risa pasar por ahí y mira, ahí nos casamos y ahora venden sushi. Y bueno, sí, nos casamos aquí en el mes de enero y es cuando empieza mi aplicación a la residencia permanente. Entonces fue un sponsorship. Correcto, fue un spousal sponsorship que se llama Inland, que lo haces una vez estando aquí. Desde Canadá. Nada más para los que nos están viendo, todos los residentes permanentes y los ciudadanos tienen derecho a patrocinar a sus parejas sentimentales. No tiene que ser no tiene que estar casado, puede ser también pareja de hecho, pero obviamente estar casados facilita bastante el trámite. No es una obligación, pero bueno, en este caso, pues ya se conocían de ese tiempo, se casaron, sí, personal y tuvimos que probar nuestra relación. Yo tuve que hacer un álbum fotográfico de toda nuestra relación, desde el inicio de nuestra relación, que fue en el 2012 hasta el 2015, fotografías en diferentes años, en diferentes eventos sociales con nuestras familias, digamos, comprobar que realmente es la relación real, porque ellos hacen una investigación, como tú sabes. Sí. Incluso mensajes de texto, publicaciones de Facebook, todo fue ahí en el álbum que yo envié para comprobar que realmente habíamos tenido una relación y que era una relación real. Porque lo que está buscando la autoridad canadiense es una simulación, ¿no? Entonces, porque casarse
con el fin de obtener la residencia permanente, pues es ilegal. Exacto. Y de hecho a mí me tocó mucha suerte porque el antiguo gobierno que tenía Canadá, que un gobierno de conservador que estaba de titular Stephen Harper, ellos tenían una regla que era que las personas que entraban, si yo por ejemplo, yo me casaba con Luis, ¿no? Por 2 años yo tenía que mantenerme casada con esa persona para que mi proceso continuara o para que no me quitaran mi residencia permanente. Pero esto dio lugar a muchos abusos de violencia doméstica. Muchas mujeres estaban aguantando violencia en sus matrimonios solo por, por no perder esa residencia, ¿no? Exacto. O por no perder el proceso. Muchas parejas se aprovechaban. Y entonces cuando entra el gobierno liberal en el 2015 con Justin Trudeau, pues es cuando esto cambia. Quitan ese requerimiento y dicen, eres residente y ya eres residente, ¿no? También me tocó a mí mucha suerte porque a mí me tocó un programa piloto que surgió también en el 2015 y era para que las personas que aplicaban a un patrocinio, a un spousal sponsorship, pudieran aplicar al mismo tiempo un permiso abierto de trabajo que te llega 4 meses después de que haces el proceso del sponsorship, y yo me pude beneficiar de eso, y 4 meses después de llegar yo ya pude trabajar aquí. Bueno, ya no es un programa piloto, ahora ya es una cosa permanente. Cualquier persona que esté en medio de su proceso de sponsorship puede solicitar el permiso de trabajo. Fenomenal. Ahora, en ese respecto, ¿cuál fue tu primer empleo? En este caso, para la gente que no sabe, Vanessa, como estaba en medio de un proceso para obtener la residencia permanente por el patrocinio, ella obtuvo un permiso de trabajo abierto. El permiso de trabajo abierto nos permite, aquel que lo ostenta, de trabajar en donde quiera. No hay una restricción ni de área de conocimiento, ni de salarial, nada. Ella puede trabajar donde sea. ¿Cuál fue tu primer empleo? Bueno, mis primeros empleos, que no fueron realmente empleos, que fueron procesos de voluntariado, empezaron y el día que yo llegué a Canadá, yo comencé a buscar posibilidades de voluntariado, porque con la experiencia de mi esposo, que él ya había migrado aquí, que ya tenía un tiempo aquí, pues él ya entendía la importancia de hacer trabajo voluntario para que cuando ya me llegara mi permiso de trabajo, yo tuviera cartas de recomendación, Canadian Experience, ¿no? Lo que le llaman aquí, que es muy valioso. Sí. Entonces yo hice de todo, bueno, todo lo relacionado con mi ámbito, ¿no? Que yo soy profesora, yo soy maestra de educación, soy licenciada en educación, perdón, y bueno, yo, por ejemplo, trabajé en un programa de English as a Second Language como ESL Instructor para enseñando inglés a refugiados recién llegados, a niños refugiados, refugiados sirios, rumanos y de otras nacionalidades. También entré a trabajar como voluntaria en una escuela de español, cubriendo un permiso de maternidad, ayudando a hacer material didáctico y como asistente educativa. Y también en otros días de la semana yo era asistente administrativa. Entonces todos los 7 días de la semana yo estaba trabajando de 8 a 4 de la tarde, pero sin un pago, ¿no? Porque yo estaba acumulando experiencia canadiense. El primer empleo en Canadá es muy difícil de obtener. La razón principal es la falta de referencias laborales. Lamentablemente, el ser inmigrante conlleva cierto estigma donde los canadienses dudan de nuestra calidad y nuestra cultura laboral. No saben si nos adaptaremos a las exigencias del empleo o si respetaremos sus formas, etc. No saben qué costumbres podamos tener. Afortunadamente, estas dudas son rápidamente mitigadas a los pocos días de comenzar a trabajar, ya que generalmente una vez que los canadienses nos dan la oportunidad, ellos también están dispuestos a ayudarnos a tener éxito. Y eso me permitió que cuando me llega mi permiso de trabajo, pues yo nada más pido a las personas con las que había trabajado si me podían escribir una carta de referencia, y como le eché muchas ganas, pues tuve unas muy buenas referencias y es como ya pude aplicar. No sé, apliqué creo que como a 120 lugares diferentes, desde childcare hasta profesora de preparatoria, y mi primer y único trabajo, digamos, el oficial, ha sido como profesora de español en una escuela privada, y ese es el trabajo que todavía tengo yo ahora, que es como profesora de español. Perfecto.
¿Qué se necesita para ejercer como educador en Canadá? ¿Hay una certificación? ¿Hay una licencia? ¿Se rige por un colegio de educadores? Cuéntanos. Bueno, lo primero que necesitas es tener un police check, que es Sí. un antecedente de ¿No penal? no antecedentes penales, un certificado de no antecedentes penales. Cuando tramitamos nuestros permisos de turista, trabajo o residencia permanente, el gobierno federal nos pone como requisito la toma de biométricos y las cartas de antecedentes criminales. Aún así, cuando aplicamos para un trabajo donde estamos en contacto directo con menores de edad, en Canadá es casi seguro que la empresa nos exija pruebas no penales recientes. Lo que se busca, evidentemente, es que el candidato no tenga antecedentes de abuso a menores. Eso es lo primero que te piden en casi todos los empleos. También una certificación de primeros auxilios, de CPR. Te lo piden en casi cualquier lugar al que tú vayas a trabajar. Y depende del nivel en el que tú vayas a ejercer, hay diferentes certificaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo quería estar en Kinder, pues hay un certificado de Early Childhood, que tengo que tener yo demostrar que tengo estudios, ¿no? Para este trabajo. Pero en mi caso, yo trabajé muy duro para una certificación que dan los gobiernos provinciales. Aquí la educación es responsabilidad de los gobiernos provinciales. Entonces, cada provincia tiene diferentes estándares que son bastante altos. Y bueno, una de las cosas que te piden primero es que un examen de inglés académico, que es el mismo examen que tú presentarías si tú quieres entrar, por ejemplo, a una maestría o a un doctorado, que por ejemplo yo presenté uno que se llama IELTS académico. Sí. Es bastante... ¿Qué nivel te pidieron? Ellos me pedían 7.5. Bastante alto. Una banda bastante alta, 7.5 en todos los 4 aspectos, que es hablar, leer, escuchar y escribir. Y afortunadamente obtuvimos una banda bastante alta. Y el IELTS es el examen de inglés por excelencia en Canadá. Este examen tiene una banda que va del 0 al 9. Por lo tanto, 7.5 es considerado avanzado. Y obtuve una banda bastante alta, pero sí, pues sí te tienes que preparar. Y te piden la certificación, como te digo, es provincial y se llama Teaching Certificate. A mí me contrataron en este trabajo con la condición de que yo estuviera trabajando para este certificado. Pero la única razón por la que yo pude trabajar mientras hacía la certificación es porque yo estaba ofreciendo en esta institución educativa algo que los egresados de universidades canadienses no podían ofrecer, que es la enseñanza de un idioma. Entonces, si un maestro viene a Alberta y es experto en carpintería, y ahí en ese lugar hay un taller de carpintería, bueno, entonces ese maestro que tiene esa cualificación puede trabajar con la condición de que está trabajando para el certificado. Pero yo hasta la fecha, aún con mi certificación y demás, sigo trabajando como maestra de español, porque ha sido difícil para mí, la verdad, pasar al siguiente nivel, que es pues ya dar las asignaturas que a mí me corresponden, que son ciencias, matemáticas y lengua, etcétera, ¿no? Ya, entonces para una persona que está buscando, supongamos que están en México, están en Argentina, son licenciados en educación, quieren inmigrar a Canadá como profesores, buscar un trabajo desde sus países, tienen un reto muy grande, ¿no? Que aparte del idioma, el nivel de idioma, entonces son las certificaciones. Sin las certificaciones no los van a dejar, a menos de que tenga esa cualidad particular como la tuya, ¿no? Que venga a enseñar una asignatura para lo cual es experta. Claro. No es una materia abierta. Claro, entonces sí es un gran reto y esa es una de las cosas que las comunidades migrantes nos estamos comenzando a organizar para cuestionar, ¿no? Porque muchos es un proceso bien difícil, que tú vienes de tu país con una experiencia laboral, que tienes 10, 15 años de ser profesor y llegas aquí y te dicen aquí no es válida, o sea, aquí solo parte de tu educación es válida. Vuelves a empezar. Yo, mi proceso tardó mucho tiempo porque lo primero que tienes que hacer es pedir un montón de documentos a tu universidad y a las autoridades educativas en tu país.
esos documentos tienen que venir directamente de esas De la instituciones, universidad. Sí. Alberta Education, por ejemplo, a la Secretaría de Educación acá. Vanessa se refiere a lo que se conoce como evaluación de credenciales. Este es un proceso bastante común en cualquier provincia de Canadá. Incluso a la mayoría de las personas que vienen del extranjero a estudiar a un college o a una universidad, también les van a requerir una evaluación de credenciales como parte de sus procesos de aplicación. En español, vienen selladas, vienen cerradas en su sobre con un sello y demás. No las puede enviar tu mamá, no las puede enviar tu tío ni tu hermano, tiene que enviarlos la institución. Llegan aquí esos documentos y ya los revisan aquí, pero esos documentos, pues, ¿qué crees? Están en español o en árabe o en otro idioma. Entonces te envían una copia, ellos se quedan con una copia, te envían el original y te dicen, necesitas una traducción certificada. Cada página de traducción certificada cuesta alrededor de $45 o $50. Entonces, cuando yo tuve que traducir, ellos me pedían que tradujera oficialmente mi syllabus, que es como el programa de estudios, y el programa de estudio de las escuelas normales en México es de 75 páginas. Entonces, yo tuve que traducir 75 páginas. Es un libro, es un manual, no es como en otras universidades que es breve de 3 o 4. La escuela normal, yo estoy de una escuela normal federal y tiene un manual que es de 75 páginas. Pues yo, imagínate cuánto gasté, saca las cuentas, ¿no? Entonces es un proceso bien difícil. Sí se puede y se puede más cuando nos apoyamos, ¿no? Entre nosotros. Cuando yo le digo, mira, ¿sabes qué? Porque yo lloraba, yo veía la lista de cosas que me pedían y yo lloraba porque decía, esto se va a tardar años, y sí se tardó años, pero sobre todo descifrar qué es lo que piden, porque si aquí me pedían syllabus, el syllabus en México se llama programa de estudios, pero no saber qué documento te están pidiendo es bien frustrante. Por eso, entre más platiquemos, entre más nos apoyamos los migrantes, yo ya he ayudado a otras personas que quieren hacer su certificación y a decirles, mira, esto significa tal, le vas a hacer así, vas a llamar a tu universidad, vas a traducir, etcétera, etcétera. Pero sí me tardé casi 4 años en certificarme. ¿Qué tan frecuente es, o sabes tú de algún caso de alguien que venga del extranjero directamente contratado como maestro? Hay convenios, perdón, algo que se me olvidaba decirte sobre el proceso de certificación es que, por ejemplo, mi programa de estudios pues tiene todas las asignaturas, pero no tiene enseñanza del idioma inglés. Entonces, o enseñanza de cómo funciona el gobierno canadiense para dar aquí social studies, ¿no? Entonces yo tuve que tomar cursos en la universidad, que también me tardé como 1 año y medio. Entonces a veces también te dicen, no, tienes que irte a estudiar otro año, otros 2 años, antes de tener esa certificación. Sobre lo otro que me decías, sí hay convenios entre países. Por ejemplo, Alberta tiene un convenio con España. Ellos traen maestros de español y ellos ya llegan directamente contratados, pero solamente enseñar español, ¿no? Y así habrá convenios también con otros idiomas, por ejemplo, ¿no? Claro, porque bueno, se puede entender que para niveles de educación superior o de posgrado, cuando ya un maestro viene en una característica más de investigación, sí se entiende. Y más, por ejemplo, conozco un caso de un maestro latinoamericano que viene a hacer estudios latinoamericanos en Canadá, ¿no? Y esa es su materia de asignación, entonces se entiende. Pero para niveles de educación básica, sí está más cerrado, ¿no? Está bien difícil, porque cualquier aplicación que tú envíes, lo primero que viene ahí es Teaching Certificate, ¿no? Provincial Teaching Certificate, que es el certificado de enseñanza provincial. Y además es interino, es interim. O sea, el que yo tengo ahorita es temporal, yo tengo que aplicar al permanente, tengo que acumular 2 años de experiencia con mi certificado para después ya tener el permanente. Pero mientras tanto estoy como en observación todavía. Oye, ¿y existe un colegio de educadores? O sea, un organismo adjunto al gobierno que regule las certificaciones, ¿o lo hace todo directamente el gobierno? Es la Secretaría, se llama Alberta Education aquí.
Y es una dependencia gubernamental, depende 100% del gobierno. Hay otros trámites ya después, cuando tienes tu certificado, que se hacen por medio de la Asociación de Profesores de Alberta. Ellos ya se encargan un poco más de ver el tema de tu salario, que sea un salario justo, homologar tu salario de acuerdo a tu experiencia y a tu preparación. O sea, por ejemplo, ¿Es como un sindicato? Es como podría decirse, sí, bueno, podría decirse, pero realmente se encargan, sí, un poquito más como de las regulaciones salariales, ¿no? Y por ejemplo, con estas asociaciones, ¿tú pagas una cuota anual para permanecer, para ser miembro? Nada. Yo todavía no formo parte de esa asociación, entonces no sabría decirte. Yo tengo pendiente hacer mi trámite para que me homologuen mi salario. Yo todavía no estoy con el salario que están otros maestros. Yo tengo ya 5 años trabajando ahí, todavía soy part-time, todavía soy medio tiempo. Sí, está complicado, pero bueno, tuve mucha suerte, la verdad, de encontrar empleo tan rápido. Es un muy buen lugar para trabajar, estoy muy contenta, pero sí sigo yo, soy la única profesora en esa escuela que está con medio tiempo. ¿Cuál es entonces el reto, aparte de toda la tramitología que hay detrás de certificación, etcétera, que ya hablamos? ¿Cuál es el reto de un educador latinoamericano en Canadá? En lo personal, para mí creo que fue el valor que se le da al trabajo del profesor migrante. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de unas realidades súper complejas y hemos trabajado con estudiantes de diferentes estratos sociales, con unas experiencias complicadas, venimos de trabajar en unos ambientes en los que los recursos son limitados. O sea, tenemos mucha experiencia en trabajar con recursos limitados, eso nos convierte en profesores muy competentes, que ya cuando llegas a un país como Canadá, en donde la educación tiene, bueno, se le asigna más presupuesto, pues haces maravillas. Entonces para mí, lo más complicado ha sido que no se valore nuestra competencia, nuestra habilidad de lidiar con todos esos escenarios tan complejos, sin realmente a veces sin el apoyo que es necesario, y hacemos maravillas. Para mí ha sido eso, para mí ha sido que valoren mi experiencia. Yo ya tenía muchos años de experiencia en México, trabajando como profesora, y llegar aquí y que te hagan empezar de nuevo es bastante complicado. Es un proceso que es como un choque, un poco, es como un choque emocional también. Y también hay un choque cultural. Yo lo experimenté porque la figura del maestro en México es una figura de mucho liderazgo, es una figura de mucha autoridad, de mucha credibilidad en la comunidad. Somos los líderes de las comunidades. Yo trabajé en una escuela que es semiurbana, que está en el espacio rural, y la verdad es que los maestros en esas comunidades pues somos agentes de cambio, somos los que ayudamos con diferentes dificultades que tiene la comunidad, que damos consejo hasta legal, que hacemos diferentes gestiones para la comunidad. Y entonces tiene mucho peso la figura del maestro en nuestras comunidades, y al llegar aquí sí es complicado enfrentarte con una diferencia cultural, ¿verdad? En la que el maestro es un poco más el amigo, un poco más como el apoyo emocional de los estudiantes, como esas necesidades, o sea, sí las hay, pero no son tan marcadas las necesidades socioeconómicas, quizás. Sí. Es un poquito más parejo el terreno aquí para los estudiantes. Las necesidades son de otro tipo, son necesidades emocionales, son necesidades psicosociales, el prestar apoyo, el estar ahí, el ser el amigo. Y algo muy chistoso que me pasó es, por ejemplo, que en México, pues tú sabes, no sé si te acuerdas, en la primaria o en la secundaria, pero entra el profesor al salón y ¿qué hacen todos los estudiantes? Uno se para. Claro, buenos días, profesora Ortiz, ¿no? Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Y todos al mismo tiempo. Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias. Siéntense, vamos a comenzar.
y es como la rutina, ¿no? Y al llegar aquí, yo me acuerdo que entré al salón de clases, y estaban los muchachos en el celular, o platicando, o así, y yo, ya llegué, y así todos, bueno, hola, hola, ¿cómo estás? Y yo, ¿cómo estás? Porque nadie se para. Entonces sí, yo diría que esa es la valoración, ¿no? De tu trabajo, de tu experiencia, y el otro, pues, es el choque cultural. Y bueno, sí, un poco la racialización que sufrimos los migrantes, o sea, a eso me refiero cuando digo que no se valora nuestra experiencia, Sí. ¿no? Es un poco que estamos racializados, Pero sí, ya es en general, no es exclusivo de los educadores, ¿no? Sí, no, claro que no, esto es algo que es parejo, pero sí en el ámbito educativo, sí hay una concepción falsa de que los sistemas educativos en nuestros países son más deficientes o que tienen menos valor, y es simplemente que hay una diferencia curricular, o sea, los programas son distintos, con los mismos objetivos, pero diferentes medios, se logran de formas distintas, y es un poco choque cultural en ese sentido, pero sí es algo que se vive en todas las profesiones. Si una persona está buscando empleo desde afuera de Canadá, ¿cuáles son los empleos con mayor demanda para un educador? O sea, Yo diría, aquí piden mucho, por ejemplo, los asistentes para maestros. Hay demanda de asistentes para maestros. Para eso hay programas. Entonces, mi sugerencia para alguien que quiere emigrar a Canadá y que quiere trabajar aquí como profesor, mi sugerencia, realmente la forma más sencilla es que ellos se enrolen en un curso que dure más de 6 meses, que dure 1 año o que dure 2 años en alguna universidad canadiense, para que ellos entren y hagan, por ejemplo, su educación aquí como asistentes de maestros, como asistentes educativos, o como, por ejemplo, especialistas en alguna rama, como especialistas en lectoescritura o especialistas en necesidades educativas especiales para alumnos con discapacidad, o digamos, ese tipo de cosas son bastante demandadas. Entonces ya, si hacen un programa aquí, salen, como tú sabes, pueden pedir un permiso de trabajo, y además ya se les considera la educación canadiense y es mucho más fácil de esa forma, ¿no? Pero sí llegar a buscar empleo es bastante complicado. Exactamente, llegar así fresquito desde afuera sin haber tomado ningún curso, ningún programa en Canadá, va a estar complicado independientemente cuál sea el puesto, ¿no? O la institución educativa. Y tienes que venir preparado, perdón. No, que tienes que venir preparado para, digamos, sobrevivir un año, ¿no? Un año o 1 año y medio en lo que consigues tu certificación. O sea, si tú, por ejemplo, yo estuve dispuesta a trabajar de lo que sea. O sea, yo llegué aquí, yo no dije, yo quiero ser maestra de estudios sociales porque a mí me encanta la historia. Pues no, es un lujo que no me pude dar, que a pesar de que esa es la realidad, yo quisiera dar clases de estudios sociales, yo llegué y dije, yo voy a trabajar de lo que sea, meterme en el ámbito educativo, voluntariar en el ámbito educativo para poder ser considerada para cierta posición. Yo estaba dispuesta a trabajar en una guardería o en un kinder o como supervisora o como lo que fuera, ¿no? Pero aún para eso se requiere un estudio, ¿no? Sí, especial. para eso también te lo piden. De hecho, te digo, yo entré condicional. Yo entré como condicional, y es hasta hace poco que conseguí mi certificación. Ya ahorita yo podría buscar trabajo como profesora, porque ya tengo mi certificación, para dar cualquier otra asignatura, ¿verdad? Pero sí hay que venir preparados para ese largo y tedioso proceso de lo que es la certificación, que incluso esa certificación la tienen que hacer incluso si vienen de otras provincias. O sea, si por ejemplo tú llegaste a Columbia Británica y te certificaste en Columbia Británica y después te cambias de casa a Alberta y quieres trabajar aquí, tienes que hacer otra vez el proceso de certificación, porque es un proceso provincial. Sí, las provincias son las que cada provincia se encarga de la educación de su propia demarcación. Los profesores canadienses también lo hacen. O sea, yo tengo compañeros que vienen de Ontario y tuvieron que llegar aquí y tuvieron que certificarse como profesores en Alberta. Sí, porque es provincial. La razón por la que se tiene que certificar en cada provincia individualmente tiene que ver con los registros de los maestros, las evaluaciones de credenciales, antecedentes criminales, etc.
no todas las provincias te van a exigir que vuelvas a hacer los cursos y los exámenes. Quizá, tal vez, ciertas materias o programas especiales a los que quieres dedicarte. ¿Hay algún empleo que puede ocupar algún maestro o latinoamericano que porque por X o Y no puede o no quiere hacer toda la tramitología de las certificaciones, etcétera, y lo que quiere es trabajar? ¿Qué empleo puede hacer un educador Pues es que bastante no se común. va a dedicar a la educación? Pues es bastante común que, por ejemplo, den servicios de tutoría, tutoring, ¿Ok? desde su casa, por Skype. Ahora con el COVID, pues muchos maestros están recurriendo a eso. Están Súper bien. tienen su empleo de 8 a 4, que puede ser pues en el área de servicios o o en el área de este transporte o de lo que tú quieras. Y en sus tardes, pues ellos dan servicios de tutoría, por ejemplo, de forma informal o clases de español. Es común lo que, por ejemplo, lo que yo hice, que fue buscar trabajo con maestra español, también eso es común, dar Entonces, clases de por idioma. ejemplo, si yo me anuncio en Facebook a la comunidad de Calgary, oye, yo doy clases de español, aquí está mi teléfono, mis honorarios, sí se puede entonces Sí, así. sí se puede. Hay también servicios de tutoría de profesores que están certificados, que son retirados. Entonces, la competencia son los profesores que ya son retirados, que tienen su Claro. certificación y que las comunidades canadienses nacidas en Canadá pues van a preferir ese servicio. Pero a veces, yo diría que, por ejemplo, para las comunidades migrantes, por ejemplo, mi hija llegó de 8 años, ¿no? Mi Ujú. hija llegó en cuarto grado. Entonces, sus primeros 2 años, ella estaba en un proceso todavía de aprendizaje del idioma. Entonces, si yo le buscaba tutoría, no fue el caso, pero si yo le hubiera buscado tutoría, quizás yo hubiera preferido un profesor que hablara español. Ojo, para dar clases particulares necesitas tener un permiso de trabajo o la residencia permanente. En realidad, necesitas tener un permiso de trabajo para poder ejercer cualquier trabajo remunerado, así sea como empleado o como independiente. Porque ella viene de aprender matemáticas en México en español y la Sí, terminología matemática es diferente en dos idiomas claro, distintos. Entonces, yo quiero claro. un maestro mexicano que conozca los planes de estudios canadiense, pero que pueda darle a mi hija clases en español, ¿no? Entonces, esa es una opción también. Lo otro también es que hay escuelas que son bilingües, o sea, escuelas que dan, que dan, escuelas en Canadá que dan clases de matemáticas o de ciencias o de historia en español, ¿no? Entonces, a Mm, veces esos servicios de tutoría son bastante útiles porque entonces buscan a un tutor mexicano que sepa de ciencias y que pueda explicar en español y hay una continuidad con el programa curricular. claro. Aquí para los amigos que nos están escuchando, aún así, si queremos trabajar de forma independiente, necesitamos un permiso de trabajo. No Claro. podemos ser turistas y, y ofrecer nuestros servicios, aunque sea de forma particular. Perfecto. Eh, ¿Alguna recomendación ya para finalizar esta plática, Vanessa? Si tú tuvieras que volver a empezar, ¿no? Este, imaginémonos que no vienes con sponsorship, que tú ya conoces Canadá, que es un país que te gusta y al cual quisieras tú inmigrar independientemente si hubieras conocido a Luis o no. ¿Qué recomendación le haces a la gente que está en esa situación? O sea, ¿qué cosas harías diferente? ¿Cómo te vendrías? Etcétera, etcétera. Si yo no hubiera venido por sponsorship, muy probablemente yo hubiera aplicado a un programa académico en alguna universidad de más de 6 meses para poder aplicar un permiso de trabajo, porque de todos los casos que yo he visto con mis conocidos, con personas que conozco en la comunidad, ese es lo más efectivo. Además que te Muy da un rápido. permiso de trabajo al terminar y además que te Ujú. da experiencia canadiense y te permite demostrar que tú has estudiado aquí en Canadá. Eso te da muchos puntos si quieres aplicar a la residencia. Eso es lo que yo haría. Incluso si viniera con sponsorship, algo que yo, o sea, que mi esposo me dijo mucho, pero que es difícil a veces entender, es que tienes que tener muchísima paciencia porque los trámites migratorios no dependen de ti, o sea, dependen de la dependencia gubernamental que los está haciendo. A veces toman tiempo
y puede ser frustrante. Entonces, o sea, tener mucha paciencia y creer que te puede ir bien, tener la esperanza de que te puede ir bien, porque sí te puede ir muy bien. Los primeros años son difíciles para cualquier migrante, para cualquier profesionista, pero sí tener esa esperanza de que te va a ir muy bien, de que te vas a contratar. Y otra cosa que yo sugeriría es que si tú quieres trabajar en el área de educación, no te salgas de eso. O sea, que si haces voluntariados en el área de educación, que si tienes conocidos en el área de educación, que si haces networking o conexiones sociales en el área de educación, que si participas en eventos, que si cualquier cosa que tú hagas que sea en esa área, y que no te desvíes por impaciencia, ¿no? Eso es algo que, claro que eso es un privilegio, ¿verdad? A lo que muchos no se pueden dar, es 100% comprensible, pero si tienes la posibilidad, sí que te quedes en ese camino, porque eventualmente Canadá es un país que te puede dar bastantes oportunidades, ¿no? Fenomenal. Vanessa Ortiz, te agradezco mucho el tiempo que nos das. Ha sido bastante ilustrativo todo lo que nos dan. Mucha suerte para todas las personas, para todos los profesionales en la educación en Latinoamérica que quieren o tienen la esperanza de trabajar en Canadá. Aquí tenemos a Vanessa. Sí se puede, se tarda, conlleva un sacrificio de tiempo, de recursos, pero bueno, no es imposible. Te agradezco mucho, Vanessa. Gracias, Pepe. Claro, hasta pronto. Para poder ejercer el oficio de maestro, al menos en niveles básicos, llámese primaria y secundaria, se necesitará que estés certificado por la provincia donde vivas. Las exigencias particulares para certificarse como maestro pueden variar entre las provincias. Por lo tanto, te recomiendo que busques en las páginas oficiales de los Ministerios de Educación Provincial los requisitos específicos de la provincia en donde te quieras establecer. Ahora, recuerda que para trabajar en Canadá como maestro, no solo es necesario que obtengas una oferta de empleo por parte de una escuela, también tendrás que tener un permiso de trabajo o ser residente permanente. Recomendación de Vanessa es venirse como estudiante primero. Así puedes obtener una educación canadiense que te facilite la certificación que necesitas para ejercer. Después de concluir tus estudios, podrás tramitar un permiso de trabajo especial para los graduados internacionales y así estar más cerca de obtener tu residencia permanente. En Cygnus Canadian Immigration podemos ayudarte con todo esto, desde buscar un programa y gestionar tu inscripción en un college o una universidad, hasta obtener tu permiso de estudios y las visas para el resto de tu familia. Espero que este video les haya sido de ayuda. No se desanimen por el reto, mucha gente lo ha intentado y lo ha logrado. Tú puedes ser la siguiente historia de éxito en tu nuevo país, Canadá. Mi nombre es José González, consultor en inmigración, y espero sinceramente poderte ver pronto por aquí. Hasta la próxima.